En esta oportunidad empezaré compartiéndoles, posiblemente algunos conozcan este estudio, eh, que se efectuó para saber la capacidad de respuesta que podría tener un grupo de personas a las que se les sometería en un plan llamémoslo de alguna manera, de modificación de la manera de pensar. Este estudio es bastante interesante porque nos va a permitir a nosotros introducirnos en otro tipo de psicoterapias, una vez revisada las psicoterapias analíticas, y es el grupo de las psicoterapias comportamentales. Este estudio en general, de una manera muy resumida, consistió en que se les propuso digamos, a los individuos que participaron en la investigación, que se permitieran ser sometidos a un análisis de resonancia magnética dinámica, mientras a los individuos se les mostraba una serie de imágenes. Y lo que pretendía la resonancia magnética dinámica era tratar de establecer qué zonas del cerebro se activaban cuando los individuos observaban este tipo de imágenes. Vale la pena decir que las imágenes que se escogieron, digamos que se agruparon en dos grandes recopilaciones. Una que hacía referencia a imágenes relacionadas todas con productos casi siempre alimenticios, pero eran imágenes dentro de las que estaban alimentos que consideramos nosotros muy calóricos, comidas por ejemplo como hamburguesas, pizzas, helados, etc. Y el otro grupo de imágenes involucraban solamente alimentos que eran más bien hipocalóricos, dentro de los que uno podría nombrar, por ejemplo, frutas, verduras, el agua, etc., ¿no? Entonces, digamos que ya con ese planteamiento general, entonces habían dos grandes grupos, y a los individuos que participaron, una vez estaban sometidos a la resonancia magnética dinámica, que es la que de alguna manera nos permite ver, de acuerdo al enfoque que se le dé a la resonancia magnética dinámica, pero digamos que para este caso lo que se pretendía era mirar cuáles zonas del cerebro se activaban al observar dichas imágenes. Se pudo establecer que de los participantes, casi el 90% de los que participaron en este estudio, cuando se les mostraba imágenes que hacían referencia a alimentos hipercalóricos, recordemos hamburguesas, helados, gaseosas, etcétera, postres, en ese momento se activaban zonas cerebrales que tenían que ver muchísimo con las áreas de recompensa, es decir, aquellas zonas del área límbica que están relacionadas con el núcleo accumbens, ¿cierto? El área tegmental ventral y algunas de las áreas, obviamente, de la corteza prefrontal y frontal, eh, que definitivamente mostraban cómo estos individuos, con solo ver este tipo de imágenes, ya activaban esta zona del cerebro que les generaba placer y recompensa. No así cuando se les mostró a estos mismos individuos, se les mostró el grupo de imágenes que hacía referencia a los productos hipocalóricos como verduras, frutas, agua, etcétera, en donde se puede observar que cuando se les mostraban estas imágenes ya no se activaban estas zonas de recompensa o de bienestar, sino que se empezaba a activar una zona que, aun siendo en el área límbica, estaba más relacionada con aquellos momentos o con aquellos estímulos neurobiológicos que generan ansiedad y estrés. Es decir, que se activaba predominantemente la amígdala, y la amígdala generaba una secuencia de eventos cerebrales que estaban casi siempre relacionados con aquellas zonas de castigo. Lo llamativo de esto es que, por ejemplo, muchas de las imágenes que se utilizaron en este estudio eran imágenes que no eran claras, eran, digamos, de alguna forma borrosas, y cuando las observaban los individuos, el cerebro a veces hacía asociaciones, sin saber qué eran, obviamente, ¿no?
sino se veía una imagen muy borrosa, no se podía definir realmente qué era, pero el cerebro hacía asociaciones. Entonces había una imagen borrosa que, por ejemplo, mostraba eh, unas estructuras de aspecto café en la parte superior y en la parte inferior, y en la parte media de estas estructuras cafés se veían unas estructuras de color amarillento, de color café más oscuro, de color verdoso, y el cerebro, cuando miraba esa imagen con ese aspecto, desencadenaba nuevamente en respuestas sobre el área de recompensa o de placer. Curiosamente, adelantémonos un poco, estas imágenes después se les mostraban a los participantes, y estas imágenes, cuando se les hacía un enfoque adecuado, terminaban siendo eh, por ejemplo, una billetera. Y esa billetera, cuando se mostraba de manera borrosa, o cuando se mostraba de manera real, no activaba las zonas de recompensa en los pacientes. Eh, pero cuando se mostraba de manera borrosa, la asociación que hacía el cerebro, curiosamente, era como si esa imagen fuera de una hamburguesa. Es decir, que también se pudo dar como luces de que muchas veces nosotros nos activamos digamos, por desencadenadores que no son realmente los ciertos. Es decir, que a veces nosotros terminamos activados por circunstancias que nos permiten asociar a algo que es real, pero que en el momento que lo vemos eso no es real. Entonces, a veces el comportamiento del ser humano es así. Es un comportamiento que se basa en asociaciones, aunque de pronto esa asociación no sea la correcta. Entonces terminamos haciendo comportamientos fantasiosos, y terminamos dejándonos llevar por esa fantasía, asumiéndola como si fuera una verdad. Pero bueno, retomando en el estudio, para poder concretarlo, una vez se determinó esto, se les propuso a estos individuos que durante un periodo de 6 meses se sometieran a unas técnicas de aprendizaje en las que se iba a trabajar muchísimo un aprendizaje enfocado en el comer distinto, en el comer sano, en lo que generaría, en la recompensa que sería comer bien, en qué cambios positivos iba a tener el individuo si empezaba a comer bien, etc. Y esto se hizo durante 6 meses. Un trabajo, obviamente, de profesionales que están a cargo digamos, de hacer o de generar cambios en la forma de pensar de los individuos, etc. Después de 6 meses se volvió a hacer la prueba que les comenté en un comienzo, en donde se mostraban imágenes de alimentos hipercalóricos o de alimentos hipocalóricos. Lo que curiosamente ocurrió es que después de que se sometieron todos los probandos a la técnica de modificación de, digamos, de la forma de ver el alimento, de la forma de alimentarse, de la forma de entender la alimentación, se pudo observar que el 76% de esas personas, cuando empezaron a observar o cuando se les mostraba las imágenes de alimentos hipercalóricos, empezaron a activar las zonas de ansiedad, las zonas de castigo. Es decir, empezó a pasar todo lo contrario. Mientras que cuando se les mostraban imágenes de alimentos hipocalóricos, estas personas empezaban a activar zonas de recompensa. Esto pudo dar una conclusión básica, y es que el individuo puede cambiar su manera de pensar y obviamente su manera de actuar, porque muy seguramente estas personas ya con esta manera de responder neurobiológicamente van a sentirse más satisfechas cuando estén expuestas a un alimento hipocalórico, llamémoslo entre comillas sano, que a un alimento hipercalórico que podría generarles grandes dificultades en su salud. Con el anterior estudio, lo que se pretendía era entender la base y digamos el argumento, que a todas luces es bastante preciso y específico, de los investigadores que plantearon en su momento por qué el individuo se comporta a partir de un aprendizaje. Su conducta es resultado de un aprendizaje. Y asimismo, cómo la conducta podría ser cambiada si ese aprendizaje también se cambia. Entonces esto nos da la antesala para poder empezar a conocer un poco o a recordar un poco de las psicoterapias comportamentales, y vamos a hacer una revisión también muy concreta de algunos ejemplos que forman parte de psicoterapias consideradas bajo este rótulo de comportamentales.
Sin duda alguna, Pavlov, Skinner, Watson han sido personajes en la historia, no solo de la parte médica, sino de la parte biológica y psicológica, que se encargaron en su momento de plantear la, digamos, esa corriente que fue denominada el conductismo, eh, y que más que una corriente psicológica, tuvo una repercusión fundamental en el desarrollo de las ciencias médicas y biológicas, y fue que a partir de esto empiezan los desarrollos investigacionales en cuanto a lo biológico, de las conductas o de los comportamientos del ser humano. Ellos, por ejemplo, en su propuesta, eh, solo aceptaban lo que podría ser argumentado desde lo experimental, lo aceptaban como real y cierto, en lo que tenía que ver con la parte del comportamiento del ser humano. Es decir, que el trabajo arduo y bastante interesante y trascendente de estos autores y de otros más fue haberse dado a la tarea de demostrar desde lo biológico por qué el comportamiento de los seres vivos. Todos conocemos el famoso eh, experimento de Pavlov, que se encargaba de generar un estímulo diferente al alimento, pero asociado con el alimento en un animal, en un perro, y cómo el perro después, sin ver el alimento, sino solamente percibiendo el estímulo que no tenía nada que ver con el alimento, generaba respuestas como si viera el alimento. Entonces, a partir de todo esto, empiezan a surgir una cantidad de corrientes, como les digo, no solo desde la parte médica y biológica, también desde la parte educativa, porque muchas de las escuelas y de las teorías eh, que se proponen, o incluso hoy en día, eh, como escuelas de aprendizaje, pues involucran, aunque a muchos no les gusta utilizar ese término, es más, para muchos también es considerado como obsoleto y tal vez incluso como inadecuado pensar que uno puede utilizar el conductismo en la actualidad. Eh, pero digamos que ellos fueron los encargados de hacer ver desde otra perspectiva, de una perspectiva tal vez un poco más tangible, más somática, todos estos aspectos relacionados con la parte mental. Entonces, ellos decían que los síntomas que presentaba un individuo desde lo emocional eran respuestas aprendidas. Era algo que el individuo englobaba, incrustaba en su cerebro, y ese comportamiento neurobiológico era el que lo llevaba a que el paciente replicara los síntomas, viviera ciertos comportamientos o tuviera ciertas conductas. Con base en esto, entonces, lo que pretendieron fue proponerse a desarrollar técnicas que permitieran en los individuos afectados, a partir de aprendizajes, a partir de nuevas maneras de ver las realidades, que el individuo entendiera o que el individuo, perdón, aprendiera a dar respuestas diferentes en los estímulos neurobiológicos ante circunstancias que antes él tenía aprendidas de otra manera. Es decir, que si yo me enfrentase a, vamos a suponer, a observar una araña que en su momento me generaba estrés y ansiedad, si yo lograba aprender otro concepto o tener otro constructo mental de lo que significa la araña, muy seguramente después de haberlo aprendido, reemplazaría ese antiguo concepto y ya me comportaría de una manera bastante o radicalmente distinta a como lo hacía antes de haber tenido ese cambio, digamos, en mi estructura mental, en mi estructura biológica. Es decir, que el objetivo que se proponían estos autores y estos proponentes de la escuela conductista era realmente curar el síntoma. Porque para ellos el síntoma, como era un aprendizaje, ese aprendizaje se podía reaprender, se podía reemplazar, y una vez reemplazado, obviamente ya no existiría el síntoma y el paciente se curaría. Son técnicas enfocadas y que se proponen como muy adecuadas para el manejo de fobias y de obsesiones. Dentro de las técnicas de psicoterapias comportamentales está una que se denomina
desensibilización sistemática o sistémica. Esta técnica se refiere a una manera de manejar esos aprendizajes y de modificarlos a partir de estrategias o de procesos que lo que intentan es inhibir por la misma vía que se genera el estímulo, digámoslo negativo, por esa misma vía lograr generar un estímulo positivo que inhiba, de manera, como les digo, recíproca, ese comportamiento o esa conducta. Estas técnicas tienen algo particular y es que utilizan técnicas de relajación. Y en esas técnicas de relajación es que pretenden introducir los estímulos que son provocadores del síntoma. ¿Para qué? Para que por esa vía que se está, digamos, aprendiendo o se está viviendo la relajación, que es la misma vía que está atendiendo a los estímulos provocadores, pues obviamente se logre de alguna manera, llamémoslo así, bloquear ese tipo de respuesta negativa. A veces es más sencillo de lo que uno puede expresar este tipo de técnica, a veces es más sencillo en la práctica, pero déjenme que en este momento plantee una técnica que vamos a tener más adelante, que vamos a utilizar más adelante, y es una técnica que hace referencia a nuestras psicoterapias no convencionales y que referimos en su momento al inicio de nuestro semestre y que hacía referencia a la sofrología y hablamos nosotros de la relajación muscular dinámica dentro de la sofrología. Con esta técnica de relajación muscular dinámica que es sofrológica, nosotros también tenemos la oportunidad de hacer algo que se llama descondicionamiento sofrónico. El descondicionamiento sofrónico es una desensibilización sistémica, porque de una manera muy sencilla para este momento, porque pues será tema de otras charlas, lo que pretendemos es que a partir de lograr llevar al paciente a ese estado sofrónico, a ese estado de relajación, en ese estado de relajación lo que vamos a pretender es que el individuo empiece bajo digamos que bajo un libreto que el terapeuta diseña y que el libreto está, digamos, hecho con base en la problemática del individuo. Vamos a suponer que es una fobia, el paciente tiene fobia a las alturas, entonces yo hago un libreto que deberá ser, dicho sea de paso, progresivo en el sentido de la magnitud y de lo complejo. Es decir, debemos empezar con cosas muy sencillas y no exponer al paciente a un estímulo provocador excesivo. Entonces, digamos que ponemos al paciente en relajación dinámica y en ese estado de relajación o estado sofrónico vamos a empezar a utilizar el libreto. En ese libreto podríamos nosotros ubicar al individuo en un entorno en donde existe, vamos a suponer, unas escaleras y vamos a pedirle que suba el primer escalón. Eso puede sonar de pronto un poco trivial, pero muchas personas ya en el sentido de pensar que tienen que subirse a un escalón, ya empiezan a sentir el miedo de la altura y ese miedo empieza a generarles cambios comportamentales. De hecho, una de las cosas que aparecen son manifestaciones somáticas, porque obviamente va a aparecer el miedo. En la fobia, algo que caracteriza es que hay también una aparición de síntomas. Entonces, en estos pacientes es posible que ese simple hecho de ponerlos en su estado de relajación, imaginar que están subiendo a un escalón, puede ponerlos en ese estado de ansiedad. Sin embargo, como es una cuestión imaginaria, llamémoslo así, y estamos teniendo al paciente en un estado de relajación, lo que hacemos es que cuando el paciente perciba esa ansiedad, le hagamos también reconocer que está también relajado y que él es el que puede controlar la relajación, que él es el que puede controlar la sensación o lo que se puede presentar ante el enfrentamiento de una circunstancia como esta. Entonces, el paciente, vamos a suponer, cuando está enfrentado a la circunstancia de tener que subir
a un sitio que es más alto del normal, la tensión que genera, porque obviamente hay un cambio somático, la tensión que genera pues va a generar contracción de los músculos, va a poner sus músculos tensos. Cuando nosotros estamos haciendo relajación muscular dinámica, a través de los músculos nosotros también le podemos comunicar al cerebro que el cerebro puede estar tranquilo y relajado. Porque en la relajación muscular dinámica eso es lo que hacemos. A partir de la masa muscular nosotros vamos a llevarle estímulos relajadores y tranquilizadores al individuo. Entonces des en cuenta que así como el hecho de la altura de la fobia pone en tensión los músculos, nosotros utilizamos los mismos músculos para que a través de ellos lleve información a su cerebro que es una información benéfica. Entonces es como si los músculos fueran los encargados de, así como son los encargados de recibir el estímulo negativo que el paciente ha aprendido a lo largo de su vida, también van a ser los encargados de llevarle nuevos conocimientos, de alguna manera dicho, al cerebro para que éste cambie su forma de comportarse o de interpretar estas circunstancias. Esto es lo que se llama la inhibición recíproca. Entonces estamos utilizando una misma vía y estamos llegando a generar un beneficio. La pretensión es cuál, que poco a poco, porque esto va a ser de varias sesiones, poco a poco vamos llevando en este libreto que les decía que cada terapeuta deberá diseñar. En este libreto vamos a ir llevando al paciente a ubicarlo en circunstancias un poco más arriesgadas o más complejas o a llevarlo a estímulos un poco más desencadenadores de estrés. Es decir, que ya no va a ser un escalón, sino de pronto le digo, va a subirse a un segundo piso, después será a un 10º piso, después lo ubicaremos en el pico de una montaña y donde él puede ver un precipicio, etcétera. Pero siempre manejando progresivamente estos estímulos y manejando que el paciente aprenda a en esos momentos de gran tensión pueda él entender que él puede manejar también la relajación. Entonces, aquí se consiguen cambios comportamentales que son de gran valía y que van a ser un recurso eh, bastante importante en muchas de las consultas que tendremos en el día a día nosotros como terapeutas. Existe una técnica dentro de las psicoterapias comportamentales que tiene gran utilización. De hecho, también es una técnica que se aplica de forma frecuente en casos de fobias principalmente. Y es esta que llamamos de implosión o inundación. Y es una técnica que debe hacer primero una exposición fantasiosa. Los conocedores dicen que lo primero que hay que hacer es una exposición fantasiosa al evento fóbico y posteriormente y de una manera progresiva hacerlo de forma real al elemento fóbico. Dicho de otra manera, lo que se hace en las primeras etapas es, como lo comentábamos en la técnica inmediatamente anterior, es bajo un estado ficticio poner al paciente a que enfrente eso que le genera tanto pánico, que le genera fobia. Y que estando en esos momentos de tener que enfrentar, así sea de manera fantasiosa, esa realidad fóbica, también le ayudemos a ver y a analizar y a buscar el por qué esa realidad fóbica lo pone o lo agobia o lo deja sin argumentos para poder enfrentar la circunstancia. Esto entonces va a lograr que el individuo poco a poco empiece a entender realmente su proceso, empiece a entender que de pronto puede encontrar herramientas que le pueden ayudar a superar ese fenómeno fóbico. Y una vez se siente con, digamos, con determinados argumentos y el terapeuta observa que hay un avance positivo en este aspecto, podríamos entonces intentar exponer al paciente a cosas un poco más reales, ya no solo desde lo imaginario, sino de pronto pueden ser fotos, imágenes, videos, etcétera, o incluso al evento real, es decir, si es una fobia a un animal, qué sé yo, uno podría llegar al momento en que pueda llevar al paciente frente al desencadenador de su fobia de una manera, claro, paulatina y progresiva. A veces se cometen errores y es que muchos pretenden exponer al paciente
de una manera radical desde el primer momento al evento fóbico o al objeto fóbico. Y esto puede ser muchas veces contraproducente porque lo que hace es que el paciente genere una negación, un incremento del pánico porque no puede manejarlo, él desconoce realmente por qué se comporta de esa manera y eso hace que obviamente la técnica o la terapia se eche al traste. Eh, es curioso, pero algo de esto es común en nuestra realidad cotidiana y es, por ejemplo, cuando los papás o los adultos que se encuentran a cargo de los niños, cuando un niño, por ejemplo, le tiene miedo a un animal, vamos a suponer a un perro, el niño le tiene fobia a los perros, y el papá o el cuidador lo toma de la mano y lo jala y lo enfrenta de una manera directa y le dice, toque lo que no le va a hacer daño, etcétera. En esos momentos uno no se alcanza a imaginar el grado de dificultad que puede ser para el individuo no saber manejar la circunstancia y lo que podría acarrearle en ese momento a mediano y a largo plazo en el comportamiento al individuo, al niño. Todos los que tenemos fobias sabemos cómo es de complejo manejar esa fobia. Entonces imagínense ustedes un niño con fobia que no tiene ni siquiera argumentos desde la perspectiva emocional ni cognitiva, que lo enfrentemos de una manera directa, de una manera real, a una implosión en un estímulo bastante agudo, pues lo mayúsculo y lo complejo que va a ser para este individuo, para este niño, enfrentar esa circunstancia. La técnica de procedimientos operantes es una técnica psicoterapéutica comportamental que fue propuesta en su momento, ya hace varios años, eh, para poder obtener teóricamente resultados en pacientes con estas características, psicóticos y retardados mentales. Vale la pena decir que hoy en día este término lo he dejado así porque pues lo encuentra uno en ciertos textos y tal vez para también dar desde este momento eh, un nuevo enfoque, porque hoy en día no se habla de pacientes con retardo mental, sino que se habla de la diversidad eh, funcional de los individuos. Es decir, que todas las circunstancias que en teoría se salen de lo que ha sido considerado como normal, entre comillas, todo eso que se sale de lo que consideramos normal se llama hoy en día diversidad funcional. Pero es tan diverso el niño esquizofrénico, es tan diverso el niño con autismo, es tan diverso el niño con retardo cognitivo, como es tan diverso la persona que consideramos teóricamente normal. Entonces estamos involucrando, esto hace, digámoslo de una manera concreta, esto lo que está pretendiendo es hacer más inclusiva eh, la realidad de los individuos. Y ya no se puede hablar de que hay que tratarlos diferente o que hay que eh, observarlos como alejados del entorno porque no merecen estar aquí, porque les falta ciertas cosas, sino que la obligación real de nosotros es buscar la forma de cómo hacerlos inclusivos en una realidad que les pertenece también. Entonces, digamos que en su momento se utilizaron porque se vio que era de la manera que se podían obtener algunos resultados. Por ejemplo, que un niño con algún problema cognitivo que necesitaba aprender a escribir las vocales no sabía cómo desarrollar, el educador no sabía cómo desarrollar estrategias para que el niño hiciera el dibujito de la A, por ejemplo. Y entonces esto llevaba a que se buscaran maneras de gratificar al individuo y a partir de la gratificación obtener el resultado que el educador buscaba. Entonces, por eso se utilizaban los famosos puntos de dinero, el elogio, el aprecio, los regalos, etc. Y este tipo de cosas, entonces, empezaron a ser utilizadas eh, como parte de las estrategias para poder generar algo de aprendizaje, y abro unas comillas grandísimas, algo de aprendizaje convencional en los niños que tenían dificultades de aprendizaje. Así las cosas, obviamente todas estas observaciones partían de qué? Pues de los modelos animales
que como ustedes bien lo saben, por ejemplo, en los circos, cuando se pretende que el miquito haga cierta monería o que el elefante salude o qué sé yo, se le da un premio. Esa recompensa hace referencia exactamente, literalmente, a esto que llamamos procedimientos operantes. Ahora bien, valdría la pena en este momento dejar una pregunta y que cada uno de ustedes la conteste. ¿Estos procedimientos operantes se siguen utilizando? Uno. Dos. ¿Estos procedimientos operantes solo se siguen utilizando en personas que consideramos diferentes a las normales? O tres. Este tipo de procedimientos son los procedimientos que utilizamos normalmente, convencionalmente y todos los días en la estructuración del ser humano. Vale la pena decir en este momento que, voy a decirlo muy personalmente, pero tristemente, la realidad de los seres humanos hoy en día, en todas las sociedades, depende de procedimientos operantes. Es decir, que nosotros solamente estamos respondiendo no ni siquiera por desarrollo cognitivo, sino que estamos respondiendo por el premio o por el castigo. Y por eso todo hoy en día se vuelve ley, todo tiene que ser bajo una norma, todo tiene que ser bajo un decreto, todo tiene que ser amenazante, eh, porque pareciera ser que el ser humano se acostumbró a responder de esta manera, que también sería otra pregunta, ustedes deberían determinar si es la correcta o no. Tal vez la técnica más utilizada dentro de las comportamentales es esta técnica de terapia cognitiva, que es la que conocemos todos como cognitivo-conductual. En la terapia cognitivo-conductual, lo que se pretende es que el individuo reaprenda, eh, reformule y reconstruya todos esos conceptos, todos esos aprendizajes que muy seguramente trae muy arraigados y que se le convierten en la verdad absoluta para cada uno de los individuos. Eh, Se utiliza muchísimo la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, en el manejo de depresiones menores. Es que hay muchas depresiones que son generadas por aprendizajes erróneos. Es decir, nosotros vivimos a veces deprimidos por cosas que aprendemos eh, y que creemos que esa es la verdad. Por decir algo, yo puedo estar triste hoy porque es que hoy no tuve para comprarme un celular de última gama. Y eso me genera depresión, eso es evidente, la persona entra en estados depresivos. Ahora la pregunta es, ¿eso es correcto o eso es erróneo? Y ahí es donde entonces nos podemos dar cuenta que un alto porcentaje de las problemáticas actuales es porque a veces tenemos aprendizajes erróneos que nos llevan a estar en estados anímicos o en estados emocionales bastante disonantes, eh, y que generan una cantidad de inconvenientes, no solamente depresivos, sino también ansiosos, eh, digamos que también generan unos comportamientos, es decir, unas modificaciones de conducta que son bastante complejas, y de hecho por eso vemos tanta, por ejemplo, tanta violencia intrafamiliar y de género, etcétera. Y todo eso son puros comportamientos de algo que hemos aprendido radicalmente de una manera errónea. Entonces lo que pretende esta terapia cognitiva conductual es trabajar en el necesitado, en la persona afectada, trabajar esa modificación y ese entender que existen otro tipo de conceptos que muy seguramente, siendo un poco más coherentes y más reales, le van a permitir al paciente o al individuo afectado aprender una nueva realidad y al aprenderla, como ya sabemos, en estas terapias comportamentales, permitirle al individuo ser diferente, comportarse distinto, actuar de otra manera. Eh, Concluyendo en esta terapia cognitivo-conductual, eh, se dice que eh, lo que genera en las sociedades actuales la gran problemática
social, obviamente social, es precisamente que nosotros no somos capaces de adaptarnos. No tenemos capacidad de adaptación. Y no tenemos capacidad de adaptación, ¿por qué? Porque obviamente no nos permitimos modificar cosas. Hasta eso es, digamos, generador del problema. Cuando tampoco se nos da esa opción de que podemos ser cambiantes, de que podemos ser renovarnos, de que podemos reconstruirnos, porque a veces también nos enseñan y aprendemos erróneamente que nosotros no debemos dar el brazo a torcer, que nosotros no debemos inclinarnos, que nosotros no debemos de caer, que debemos mantenernos siempre con lo que pensamos y lo defendemos como parte de nuestra vida. Es decir, que cuando nosotros damos la opción de cambiar, de ceder, a veces erróneamente hemos aprendido que eso es falta de fortaleza, eso es, digamos, como deficiencia del individuo, y eso lo hace débil, y eso lo hace susceptible de que otros lo manipulen, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso terminamos todos actuando desde diferentes perspectivas y desde diferentes partes de la realidad de una manera inadecuada y desde un aprendizaje erróneo. Cerrando el grupo de las terapias comportamentales, encontramos una que es la terapia asertiva. Es una técnica que realmente lo que pretende es trabajar en aquellas personas que se perciben o que podemos darnos cuenta tienen dificultades sociales, de habilidad social. Es una técnica que gracias a las características permite que se pueda hacer no solamente individual, sino también en grupo. Es decir, que yo podría, si tengo varios pacientes con este tipo de dificultades sociales, yo podría desarrollar grupos de terapia o de psicoterapia grupal que me permitan eh, trabajar esta técnica porque de alguna manera es una técnica que puede ser propuesta globalmente porque las estrategias o digamos, el motivo común en el fondo de esta técnica es tratar de que el individuo perciba y entienda cómo puede volverse asertivo, cómo puede obtener más lógica en su comportamiento, eh, teniendo presente las posibilidades que puede tener cada vez que decida o que tome la decisión en alguna circunstancia de su realidad. Digamos que la terapia asertiva es una técnica que ayuda o que busca en el individuo eh, hacer conciencia y entender que ante una decisión o ante una circunstancia, perdón, pueden existir numerosas decisiones. ¿Y quién toma la decisión, y perdonen la redundancia, de decidir cuál es la que yo debo implementar, tomar? Pues es cada uno de nosotros. A veces no lo hacemos, a veces no lo entendemos, a veces creemos que las cosas se deciden por sí solas, que yo lo único que hago es ser simplemente un ente pasivo que me pongo por delante de cada circunstancia y la circunstancia me va dando lo que la circunstancia trae per se, pero que yo no influyo, que yo no hago nada, que yo no repercuto en absolutamente nada de lo que está sucediendo ni de lo que va a suceder. Es decir, no estamos dándole al individuo imputabilidad en cada una de sus actuaciones. Así las cosas, lo que permite esto es que si yo voy a enfrentar, vamos a suponer, un evento A, cuando yo voy a enfrentar ese evento A, la terapia va a buscar que yo analice antes de enfrentar ese evento cuáles posibilidades tendría yo de cómo actuar, de qué hacer para actuar respecto a ese evento. Entonces, una circunstancia tiene innumerables, tiene N posibilidades de actuación. Lo que pasa es que yo siempre me acerco por una, pero habría que analizar si esa que elegí fue la mejor. Es posible que haya sido correcta, pero fue la mejor. O es posible que haya sido la mejor para mí, pero fue la correcta, fue la que obtuvo el mejor resultado. Y el resultado no solamente del momento, hay que pensar a mediano y a largo plazo. Esto hace de alguna manera que se genere en el paciente un poco más de prudencia, más de cautela, que analice mejor las cosas y que obviamente desde ese análisis los resultados a mediano y largo plazo predominen siendo
los mejores, los correctos. Eh, y todo esto tiene un trasfondo importante, porque las decisiones que va a tomar el individuo no solamente van a repercutir en él, sino que son decisiones que van a tener en cuenta el entorno. Por eso tiene una, digamos, un componente de trabajo en lo social que es fundamental de esta terapia. Terapia que, dicho sea de paso, debería ser aplicable y debería ser casi que implementada en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad es lo menos social que hay. Nosotros somos terriblemente egocéntricos. Nosotros nunca pensamos en que nuestra decisión pueda afectar a los demás. Nosotros siempre pensamos en que la decisión nos beneficia a nosotros, independiente que el entorno salga, digamos, afectado o que el entorno se vea complicado por mi decisión. Pero desde que a mí me sirva, eso es lo único que me hace a mí validar mi decisión. Entonces, es una terapia que realmente pretende socializar, hacer sociedad. Y digamos que es una terapia que se hace necesaria en este momento. Bueno, en cualquier momento de la historia, pero en este momento más que nunca. Porque tenemos que ser también coherentes con lo que pretendemos y con lo que somos. Nosotros, como seres humanos, que hemos venido evolucionando en teoría, y dentro de los procesos evolutivos, una de las cosas que ha sido favorable en esa evolución y ha sido resultado de esa evolución ha sido la socialización, ha sido volvernos a nosotros no personas hurañas, ni personas egocéntricas, ni ensimismadas, sino que nos hemos vuelto sociales y por eso es que generamos todo este tipo de entornos, de ciudades, de familias, etcétera. Pues obviamente tenemos que trabajar muchísimo en cómo lograr ese comportamiento, cómo modificar los comportamientos que puedan repercutir favorablemente en favor de la sociedad. Esto no puede sonar y no debería sonar como algo demasiado trivial o demasiado rosa, porque en últimas el individuo no se es solo en el mundo, el individuo se es por los otros y se es para los otros. Y en este sentido habrá que trabajar muchísimo en cómo modificar esa manera de actuar y la única forma es modificar la conducta. Y la única forma de modificar la conducta y la manera de actuar es modificar la manera como yo pienso. Y es aquí en donde vuelve a aparecer entonces el core, el fundamento de este tipo de terapias, y es que nosotros, trabajando en la realidad neurobiológica del individuo, entonces podemos modificar lo cognitivo para poder repercutir en lo comportamental. Démonos cuenta que la terapia asertiva es una terapia absolutamente cognitiva, es una terapia de aprendizaje, es una terapia de generar creación de nuevas estructuras mentales o como se llaman técnicamente cognitos. Y esos cognitos son los que en últimas determinan lo que consideramos nosotros inteligencia en el ser humano. El ser humano inteligente tiene cognitos no solo, es decir, que no repercuten únicamente en el individuo mismo. El ser humano inteligente tiene cognitos que propenden y repercuten principalmente en los demás, porque es a partir de la construcción de ese entorno que el individuo se hace más incluyente, se hace más inclusivo y además de eso se hace más humano. Eso es en última lo que deberíamos pretender, no solo en los pacientes, porque hay algunos que vienen y radicalmente ese es su objetivo, ese es su problema, porque lo han reconocido. Pero muchas veces pensamos que ellos son los únicos que necesitan este tipo de técnicas. La asertividad es un recurso que requiere en este momento la sociedad para ser realmente sociedad.